Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El hombre que escuchó el universo, la historia de Beriberi y el descubrimiento de las ondas gravitacionales. ¿Alguna vez pensaste que ciertos eventos en el universo podían hacer que los láseres en la Tierra vibraran levemente? No, no es una película de ciencia ficción, esto es real. Se llama ondas gravitacionales. Y todo esto es gracias a un físico llamado Beriberi. Imagina esto, en lo más profundo del cosmos, dos agujeros negros se atraen, colisionan y se fusionan. La energía liberada por este choque es tan poderosa que puede deformar el espacio-tiempo. Estas ondas viajan por el universo como si fueran ondas en el agua. Hasta que finalmente llegan a la Tierra, y golpean los instrumentos más precisos que hemos creado. ¿Lo has oído bien? Estas ondas se pueden capturar a través de vibraciones minúsculas en los láseres. Esa es la clave de las ondas gravitacionales. No se propagan a través de la luz, sino a través del espacio-tiempo mismo. Es como si lanzaras una piedra en un estanque. Las ondas que se forman en la superficie del agua son similares a las ondas gravitacionales, pero no están en el agua. Son ondas del tamaño del universo. Y la primera vez que la humanidad detectó estas ondas directamente fue en 2015. En ese momento, Beriberi y su equipo cambiaron la historia de la ciencia. Lo que lograron no fue solo descubrir un fenómeno cósmico nuevo. Lo que hicieron fue validar una predicción de Einstein, que había hecho más de 100 años antes. Fue una exploración más allá del espacio y el tiempo. Algo que nunca antes habíamos visto, y que muchos ni siquiera creían posible. Hasta que Beriberi y su equipo lo lograron. Esa tarea que parecía imposible, se convirtió en una realidad. Pero quizás te estés preguntando, ¿quién es Beriberi? Él no era un genio superdotado desde pequeño. No fue el niño prodigio que destacó en la ciencia desde temprano. Él simplemente era un físico común. Pero decidió tomar un camino diferente. Uno que casi nadie creía que fuera posible. Y ese camino lo llevó a la era de las ondas gravitacionales que conocemos hoy. ¿Cómo lo hizo? Acompáñame, vamos a adentrarnos en el mundo de Beriberi. Veamos cómo este físico común cumplió una tarea extraordinaria. Esto no es solo un avance científico, es una historia de cómo los humanos desafiamos nuestros propios límites. Y todo comenzó con una decisión casual. En realidad, el camino de Beriberi hacia la ciencia no estaba predestinado para algo grande. Podrías pensar que siempre fue un genio que rompió las cadenas de la física. Pero la realidad es mucho más accesible. Beriberi no creció en una familia de genios, ni era uno de esos niños que desde joven sabías que iba a cambiar el mundo. Nació en Kansas. ¿Te suena algo rural, verdad? Sí, Kansas, con sus vastas llanuras y cielos enormes. Y Beriberi creció en una familia bastante común. Su padre era ingeniero químico, y su madre era ama de casa. No tenían riquezas ni estatus especial. Cuando era pequeño, Beriberi no parecía más brillante que otros niños. No era el tipo de chico que a los 10 años ya estaba revolucionando la física. Sin embargo, los padres de Beriberi tenían una cualidad importante, lo alentaban a explorar. Tanto si era un juguete o un libro, la casa de Beriberi siempre estaba llena de cosas para estimular su curiosidad. Aunque, al principio, la física no lo cautivó. De hecho, tenía una fascinación por cosas mucho más comunes, como el baloncesto.
Sí, Berry fue un chico de baloncesto. En la escuela secundaria de Kansas, no era el típico estudiante que nunca dejaba los libros. Prefería jugar deportes con sus amigos o hacer experimentos curiosos en su tiempo libre. Pero un día, un libro cambió su vida. ¿Un libro? Sí, algo como una tentación fatal para un futuro científico, era sobre física. Después de leerlo, de repente, el joven aficionado al baloncesto comenzó a interesarse profundamente por la ciencia. Si antes jugaba con objetos, ahora comenzaba a explorar el universo. Por supuesto, esto no lo llevó de inmediato a la cima de la física. Pero fue esa fase de exploración lo que convirtió a Berry de un chico común en un estudiante apasionado por la ciencia. A medida que se adentraba más en la física, Berry se dio cuenta de que tal vez podía encontrar algo diferente en este campo. Decidió perseguir su sueño científico en California. California, ese lugar lleno de sol, tecnología y oportunidades. Berry solicitó ingresar a la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Y ojo, no es una universidad fácil de entrar. Berry no tenía una trayectoria sobresaliente en su expediente académico en ese momento. Pero con esfuerzo y determinación, finalmente ingresó a UCLA como un estudiante promedio. Allí, entró en contacto con muchas de las ideas más avanzadas de la física. Y fue allí cuando comenzó a darse cuenta de que la física no era solo teoría y fórmulas de salón. Era un campo lleno de misterios, desafíos y descubrimientos. Por primera vez, Berry sintió el verdadero magnetismo de la ciencia. Y comprendió que el mundo era mucho más complejo de lo que había imaginado. La física no se ve con los ojos, sino que se siente con la mente al explorar el universo. Su tiempo en UCLA cambió por completo el rumbo de su vida. De la cancha de baloncesto al laboratorio, finalmente encontró su verdadera pasión. Pero esto no significaba que el camino de Berry fuera fácil. Aún enfrentaba desafíos, presión académica, dificultades económicas, un entorno competitivo. Pero nada de eso detuvo su avance. No solo ganó el respeto de sus compañeros y profesores, sino que también se introdujo en los primeros pasos de la física avanzada. Fue entonces cuando su futuro comenzó a tomar forma. De una pequeña ciudad en Kansas a una clase llena de desafíos en UCLA. Berry no tenía una familia prominente ni un talento extraordinario. Pero sí tenía algo mucho más valioso, una determinación que nunca se detendría. Con trabajo duro y perseverancia, Berry encontró su camino en la física. Así es como un niño común comenzó su camino hacia la cima de la ciencia. Este camino, aunque no brillante, estaba lleno de su incansable búsqueda de respuestas. Mira, él no fue como esos genios que desde pequeños están destinados a cambiar el mundo. Pero su historia nos enseña una lección importante: si sigues luchando, hasta los más comunes pueden lograr lo extraordinario. La travesía de Berry en la ciencia apenas comenzaba. La física de partículas ya no era el centro del interés de Berry. Sí, escuchaste bien. Abandonó el tradicional y se adentró en un campo aún más misterioso que los agujeros negros, las ondas gravitacionales. ¿Te suena como un giro de película? Un físico que de repente cambia de un área popular a un lugar desconocido, como una misión imposible. Y quizás te estés preguntando, ¿no había oído hablar de la regla de no cambies de rumbo tan fácilmente? Pues, sí, Berry realmente dio un giro, sin frenos. ¿Pero por qué? Al principio, su interés estaba en la física de partículas. Trabajaba en el Instituto de Tecnología de California, Caltech,
realizando investigaciones sobre aceleradores de partículas, buscando los secretos de las partículas subatómicas. Estas partículas son tan pequeñas que no las puedes ver a simple vista, pero Berry las conocía como si fueran de su propio bolsillo. Su idea era acelerar esas partículas a velocidades cercanas a la luz y estudiar qué pasaba cuando chocaban. Este trabajo era emocionante, porque hablaba de los componentes más básicos del universo. Pero justo cuando Berry se sumergía en el océano de la física de partículas, algo extraño ocurrió en su mundo: las ondas gravitacionales. ¿Ondas gravitacionales? Sí, esas vibraciones cósmicas. En ese momento, para muchos físicos, ese tema parecía algo sacado de un cuento de ciencia ficción. Las ondas gravitacionales fueron propuestas por Einstein en 1915. Einstein dijo que si los cuerpos celestes se mueven violentamente, como cuando dos agujeros negros se chocan, el espacio-tiempo mismo se curva, y esa curvatura se propaga en forma de ondas. Sin embargo, cuando Berry comenzó a investigar, las ondas gravitacionales eran casi un tema tabú. Los científicos pensaban que esas ondas eran tan débiles que nunca podrían detectarse. Pero Berry no se asustó. Comenzó a darse cuenta de que, aunque la física de partículas era fascinante, algo en él despertó una profunda curiosidad por el espacio-tiempo. La física de partículas es como desmontar una máquina compleja, mientras que estudiar las ondas gravitacionales es como tratar de escuchar el sonido que el universo emite. Ese sonido parecía mucho más atractivo que cualquier colisión de partículas. Así que Berry se planteó una pregunta: ¿y si pudiéramos detectar esas ondas gravitacionales? ¿Y si eso significara un avance gigantesco para la ciencia? Tal vez significara que podríamos escuchar el sonido más profundo del universo. Decidió investigar cómo podríamos detectar esas ondas. Pero eso no iba a ser fácil. Berry tuvo que abandonar su campo conocido y sumergirse en este territorio casi virgen. Formó un equipo y comenzaron a diseñar un instrumento para escuchar las ondas gravitacionales. Esto no era solo un problema teórico. Requería avances técnicos. Para detectar las ondas gravitacionales, su equipo tenía que construir un interferómetro láser gigante capaz de captar señales diminutas a miles de kilómetros de distancia. Necesitaban resolver muchos problemas, como cómo aislarse de interferencias del entorno, como los terremotos, los rayos, e incluso las vibraciones de los coches. Berry no sabía que este proyecto sería el enfoque central de su carrera, ni que cambiaría toda la física. Pero sabía que esa transición era crucial. Se dio cuenta de que su misión no era solo entender las partículas, sino explorar los misterios más profundos del universo. Y ese misterio solo podría resolverse con una tarea casi imposible: detectar las ondas gravitacionales. Este cambio fue radical. Berry dejó el campo tradicional de la física de partículas y saltó a un área que casi nadie quería tocar. Sus colegas ni siquiera entendían su decisión. Puedes imaginar que algunos científicos veteranos murmuraban en silencio: «Está loco. Está persiguiendo algo que no existe». Y aquellos que ya habían tenido éxito en la física de partículas tampoco entendían por qué Berry dejaba una ruta ya trazada para seguir esta nueva y desconocida. Pero a Berry no le importaba. Él tenía su propia convicción. Sabía que no todos los desafíos en la vida se pueden predecir. Algunos hay que crearlos. Así que se dedicó por completo al proyecto LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Berry y su equipo no sabían que el éxito de esta tecnología no solo marcaría la victoria de sus carreras, sino que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Como sucede con los grandes descubrimientos científicos,
el éxito de LIGO no llegó de inmediato. Hubo incontables experimentos, fracasos y perseverancia antes de que llegara. Y en 2015, LIGO finalmente detectó la señal de ondas gravitacionales. Ese momento vinculó el nombre de Very con la historia de la ciencia. Su decisión no estuvo equivocada. Imagina esto, dos enormes interferómetros láser, separados por cientos de kilómetros, utilizando haces de láser para detectar la colisión de agujeros negros, situados en los rincones más distantes del universo. Suena a trama de una novela de ciencia ficción. Lo siento, pero esto es lo que Very y su equipo de LIGO hicieron realidad. ¿No lo crees? Pues sigue escuchando. A principios de los 2000, Very y su equipo estaban al borde de un abismo científico, algo que casi nadie creía posible, construir un dispositivo capaz de detectar las ondas gravitacionales. Y esas ondas no son cualquier cosa. Son causadas por los eventos más intensos del cosmos, la colisión de agujeros negros, choques de galaxias, esas locuras del universo. Lo más impresionante es que esas ondas son tan pequeñas que casi no se pueden percibir. No hablamos de una vibración tan obvia como la de tu celular. Imagínate esto, un haz de láser atraviesa cientos de kilómetros, cruzando tierras vacías, hasta que regresa reflejado. El cambio que experimenta, puede ser visto. Vaya, Very, qué atrevido eres. ¿Te imaginas? Para hacer esto, hace falta más valentía que la de un superhéroe de película. Al principio, sus colegas estaban desconcertados. Un interferómetro láser. ¿Qué vamos a medir? Señales de alienígenas. Pensaban, bueno, construyamos un interferómetro láser, pero ¿cómo aseguramos que no lo afecten los ruidos de un coche o un pájaro volando por ahí? Y tenían razón. Uno de los mayores desafíos del proyecto LIGO era evitar que cualquier mínima interferencia alterara la medición del haz de láser. Así que Very y su equipo se enfrentaron a la gran pregunta, ¿cómo asegurarnos de que nuestro instrumento no sea interrumpido por el mundo exterior? Si quieres saberlo, el laboratorio de LIGO se parecía mucho a una base secreta de superhéroes, diseñada con todo detalle. En primer lugar, tenían que elegir un lugar lo más alejado posible de la ciudad. Cualquier cosa, desde los coches hasta los aviones o el sonido de las construcciones cercanas, podría interferir con la precisión de los instrumentos. Pero encontrar un lugar tranquilo no era tarea fácil. Very y su equipo recorrieron casi todos los rincones de Estados Unidos buscando un sitio adecuado, hasta que finalmente se decidieron por dos ubicaciones, una en Luisiana y otra en Washington, donde se construyeron los dos grandes centros de LIGO. Esos lugares eran tan remotos que casi parecían bases científicas de una película de ciencia ficción. Pero el verdadero reto venía ahora, cómo construir un dispositivo con la capacidad de detectar señales tan débiles, tan pequeñas, que serían prácticamente invisibles a los ojos humanos. ¿Sabes? La diferencia es como intentar medir el movimiento de un cabello en la superficie de la Tierra. ¿Con qué tipo de sensibilidad debe contar el equipo? Pues bien, el objetivo era captar las mínimas oscilaciones generadas por la colisión de agujeros negros a millones de años luz de distancia. LIGO tenía que ser capaz de ver esa pequeña onda, pero también debía asegurarse de que fuera exacta. Y entonces apareció la gran pregunta, ¿cómo hacer que el dispositivo esté completamente aislado del ruido externo? Imagina lo difícil que es construir una línea perfecta de medición, una línea que no se vea alterada ni por accidentes, ni por tormentas, ni por un pájaro cruzando. Al principio, los ingenieros de LIGO se enfrentaron a muchos desafíos, fallos de equipo,
problemas técnicos y presiones de financiamiento abrumadoras. Para mantener el equipo funcionando, Berry y su equipo no solo tenían que resolver el problema de cómo reflejar con precisión el haz de láser, sino también eliminar casi todas las fuentes de interferencia. Por ejemplo, un coche pasando por la carretera. Incluso los coches a decenas de kilómetros de distancia podían generar vibraciones en el suelo. Y si piensas que eso es insignificante, piénsalo de nuevo. LIGO está midiendo las variaciones más pequeñas posibles, esas minúsculas oscilaciones del espacio-tiempo. Para Berry, conseguir que esas ondas llegaran sin distorsiones al equipo era como limpiar una ruta recta en un mar de interferencias. Desde el punto de vista técnico, los ingenieros de LIGO necesitaban diseñar un sistema que permitiera que el láser viajara a lo largo de varios kilómetros de dispositivo, reflejándose repetidamente hasta alcanzar la precisión necesaria para detectar las ondas gravitacionales. Pero luego llegaba la parte difícil, el dinero. Berry, ¿realmente tenemos suficiente dinero para completar este monstruoso proyecto? El presupuesto de LIGO era de varios cientos de millones de dólares. Necesitaban comprar materiales, equipos y cubrir los costos operativos de los laboratorios. Para un proyecto de esa magnitud, cada centavo contaba. Puedes imaginar a Berry, todos los días, lidiando con donantes, tratando de convencerlos de que esto era una inversión en el futuro. Oye, no estamos comprando un carrito de helados. Estamos hablando de cambiar nuestra comprensión del universo. El tema del dinero fue una gran montaña rusa. Al principio, algunos llegaron a decir que el proyecto LIGO era como poner un collar de diamantes a una estrella. Pero eso no hizo que Berry se rindiera. Él siempre creyó que el éxito no era solo un avance técnico, sino una cuestión de valentía y visión de futuro. En 2002, LIGO completó su construcción inicial, y durante los siguientes 10 años, el equipo continuó ajustando y perfeccionando el sistema hasta que en 2015, alcanzaron un hito histórico, detectaron las primeras ondas gravitacionales. Ese día, la comunidad científica entera se estremeció. Pero el trabajo no terminó allí. LIGO no se detuvo en ese logro. Continuaron perfeccionando los instrumentos, trabajando incluso más duro para mejorar la sensibilidad de las mediciones. Berry, sí, de ser un soñador al borde de lo imposible, se convirtió en el líder del proyecto que demostró lo que muchos pensaban que era inalcanzable. Ellos rompieron las barreras de la ciencia y lograron lo que todo el mundo consideraba imposible. A veces, los grandes avances científicos nacen de ideas que parecen locuras. El 14 de septiembre de 2015, LIGO detectó su primera señal de ondas gravitacionales. Ese momento, fue una explosión de asombro en la comunidad científica. Berry y su equipo, sin duda, estaban con los corazones en la garganta. Estaban mirando la pantalla, esperando ese momento. Este no era un simple dato, no. Era un mensaje que venía desde el fondo del universo, a 1.3 mil millones de años luz de distancia. Dos agujeros negros se habían fusionado, y su masa era tan grande que logró deformar el propio espacio-tiempo. Esas ondas cruzaron el vasto universo hasta llegar a la Tierra, y fueron captadas por el detector de LIGO. El momento que tanto habían esperado. Berry y su equipo estaban viviendo la historia. ¿Y qué pasó? Capturaron esas diminutas vibraciones. Ondas gravitacionales. Ese fue el sueño de la ciencia durante siglos. Habían pasado de ser solo una teoría a algo que la humanidad finalmente había logrado detectar. Y esa victoria, no solo fue personal para Berry, sino para toda la comunidad científica.
Los científicos siempre se habían preguntado si era posible detectar estas ondas. Ahora, por fin, la respuesta estaba aquí. Eso no fue solo un experimento exitoso, sino un salto gigantesco en nuestra comprensión del cosmos. Hasta ese momento, solo habíamos podido ver el universo a través de luz y ondas electromagnéticas. Pero las ondas gravitacionales nos dijeron que el espacio-tiempo también puede transmitir información. Esas ondas, como las que se producen cuando tiras una piedra en un lago, contienen las huellas de los eventos más intensos del universo. Beriberi y su equipo hicieron lo que se creía imposible. No solo vieron esas ondas. Escucharon el sonido del universo. Probablemente, puedes imaginarte la expresión de Beri en ese momento. Probablemente fue más impactante que cuando su esposa le recordó que había olvidado su aniversario de bodas. Esa fue la hora en que, por fin, él y su equipo cambiaron para siempre el curso de la ciencia. Ese hallazgo dejó al mundo entero con la boca abierta. Los físicos más tradicionales de la ciencia no tuvieron más opción que admitirlo: las ondas gravitacionales existen. Y esto era solo el principio. El éxito del LIGO no significaba que todo estuviera terminado. Era apenas el primer paso. Lo que siguió fue aún más emocionante. Beri y su equipo continuarían refinando sus instrumentos para detectar ondas gravitacionales aún más débiles y distantes. Así, a medida que avanzaban, los científicos podrían entender con más detalle cómo funciona el universo. Este avance significó un salto científico sin precedentes. A partir de ahora, los científicos ya no solo usarían luz y ondas electromagnéticas para estudiar el cosmos. Ahora, con las ondas gravitacionales, podrían desvelar los secretos más profundos del universo. El 14 de septiembre de 2015 marcó el inicio de esta nueva era. Esa fecha es el día en que Beriberi y su equipo lograron lo invisible. Escucharon una señal proveniente de un agujero negro, de galaxias en colisión. Desde entonces, la historia de la ciencia dio un giro radical. Este fue un gran avance no solo para la física, sino también para nuestra comprensión del universo. Beriberi y su equipo de LIGO son ahora los héroes que cambiaron el mundo. Sus nombres quedarán grabados para siempre en los libros de historia científica. En 2017, Beriberi y el equipo de LIGO recibieron el Premio Nobel de Física. Seguro que en ese momento, Beri recibió una avalancha de mensajes de felicitaciones. ¿Estás bromeando? ¿Es esto cierto? Cuando recibió la llamada, Beri probablemente pensó: un momento. Me están haciendo una broma. Después de todo, Beri siempre había tenido que enfrentar dudas y desafíos. Pero este premio no era una broma. El esfuerzo de él y su equipo fue finalmente reconocido por toda la comunidad científica mundial. Y cuando recibió la llamada, su sorpresa y emoción no se pueden describir. Imagínate a un físico, que normalmente está concentrado en su investigación, de repente siendo la estrella del mundo entero. En la rueda de prensa, Beri seguramente no esperaba ser el centro de atención. Lo logramos. Hicimos lo que parecía imposible. Debió pensar mientras sonreía de felicidad. Pero si conoces a Beri, sabes que no es alguien que busque mucha atención. Es un hombre humilde, siempre sencillo y tranquilo. Bueno, quizás es hora de agradecer a mi esposa, dijo probablemente con una sonrisa, porque gracias a ella, pude perseguir este loco sueño. Beri siempre habla de sus logros con mucha naturalidad, y su humildad es contagiante. Él sabe que este premio es tanto suyo como de todo su equipo. Nosotros solo cumplimos un objetivo. Este premio es para todo el equipo, dijo alguna vez.
La humildad de Berry siempre ha tocado el corazón de quienes lo rodean. Aunque el premio Nobel le trajo una enorme fama, él siempre valora el apoyo de su familia, amigos y colegas. Recuerda que, al recibir la noticia del premio, lo que más le emocionó no fue el trofeo, sino el orgullo en los rostros de su familia. Ver a su esposa y a sus hijos tan felices y orgullosos fue algo que no podía poner en palabras. Y aún recuerda cómo su esposa reaccionó al recibir la noticia. ¿Te imaginas? Ella estaba más feliz que yo, recuerda entre risas, casi tira el celular de la emoción. Para Berry, el Nobel no solo es un reconocimiento personal, sino también un símbolo del apoyo de su familia, amigos y colegas. Muchos podrían pensar que Berry es un científico que carga solo con la responsabilidad de cambiar el mundo. Pero él sabe que todo este éxito no sería posible sin el esfuerzo colectivo de su equipo. Sin el esfuerzo de cada miembro del LIGO, nada de esto habría sido posible, dice con frecuencia. Berry siempre se ha mostrado agradecido por aquellos que lo acompañaron en este camino. Y en las reuniones con otros premios Nobel, siempre se ríe de lo difícil que fue lograrlo. Nosotros, los que estamos aquí, hemos sido un poco juguete de la ciencia, dice, mientras se ríe de todo lo que pasaron. Para Berry, lo más importante no es el premio, sino las personas con las que lo compartió. Y por eso, el Nobel de 2017 no solo significó una victoria personal, sino también el reconocimiento a todo un equipo. Esa victoria no fue solo un trofeo. Fue el reconocimiento del mundo a la dedicación, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Berry y su equipo han cambiado la historia de la ciencia, y su legado permanecerá para siempre en los libros de historia. Cuando las noticias de todo el mundo hablaban de Berry, sí, es probable que en su casa, su esposa e hijos se dijeran entre ellos, casi en voz baja, bueno, al menos ahora papá es conocido por más personas. Pero en casa, Berry no es el superhéroe científico que todos imaginan. Él es simplemente un esposo y padre común. Berry y su esposa siempre han tenido una relación cercana. Se conocieron mucho antes de que él fuera famoso. Ella ha sido, desde el principio, el mayor apoyo detrás de él. Al principio del proyecto LIGO, ella lo apoyó en silencio, pero con firmeza. Berry siempre bromea diciendo, si no fuera por ella, no estaría donde estoy hoy. En casa, Berry es un papá muy divertido. Siempre hay risas y calor en su hogar. Los científicos también tienen que hacer las tareas domésticas. Bromea Berry. Cocinar y lavar los platos también puede ser divertido. Con su humor, siempre logra aliviar la presión de su trabajo. Para Berry, su familia es el pilar de todo lo que hace. Sabe que debe equilibrar su trabajo con su vida familiar. Cada vez que recibe un premio o reconocimiento, no deja de agradecer a su esposa por todo su apoyo. Si no fuera por ella, no podría haber logrado tanto, dice con humildad. Aunque Berry está muy ocupado con su trabajo, siempre trata de pasar tiempo con su familia. Disfruta de vacaciones y momentos juntos. Los niños siempre supieron que papá era científico, pero lo que más les importaba era el tiempo que pasaba con ellos. Papá, ¿qué estás haciendo? Le preguntan a menudo. Estoy escuchando el sonido del universo, responde él entre risas, como escuchar a mamá hablar. Este tipo de interacción relajada hace que los niños se interesen por la ciencia. Berry sabe que el apoyo de su familia le ha permitido concentrarse en su carrera. Mi familia es mi fuerza para seguir adelante, dice. Nunca permitió que su trabajo interfiriera con la vida familiar. La vida en casa siempre fue cálida y acogedora. Su esposa a menudo dice, aunque está muy ocupado,
nunca olvida a la familia. Después de largos días de trabajo, Veri disfruta de momentos tranquilos con los suyos. Su familia le da la fuerza para equilibrar su vida. Le recuerdan que, al final, lo más importante es estar juntos. Veri se siente agradecido por la compañía de su familia. Sabe que sus logros no serían posibles sin su apoyo. Mi éxito es porque ellos siempre han estado ahí para mí, dice con gratitud. Cada vez que el mundo lo elogia, Veri sabe que el lugar más cálido siempre está en su hogar. De un pequeño pueblo en Kansas hasta el escenario del Premio Nobel, la vida de Veri Berisi demuestra una verdad indiscutible: no hay nada que detenga a alguien en su búsqueda científica, excepto, tal vez, un mal interferómetro láser. Sí, un interferómetro láser. Eso podría haber sido lo más frustrante para Veri, pero nunca se dio por vencido. La historia de Veri es una inspiración para muchos jóvenes científicos. De un niño de familia común, Veri alcanzó uno de los sueños más grandes de la física mundial. Su historia nos enseña que, con pasión y persistencia, ningún desafío es demasiado grande. Veri solía decir: la ciencia es un maratón, no una carrera corta. No buscaba fama inmediata, su enfoque era trabajar en silencio hasta que un día los frutos de la ciencia finalmente florecieran ante él. Veri es un modelo muy real. Muchos conocen su viaje desde un físico común hasta el escenario del Nobel, pero nunca se ha considerado una gran figura. Soy un científico que hace experimentos. No me veas como un gran héroe, siempre dice con humildad. Pero la verdad es que su influencia ha ido mucho más allá de lo que él imaginó. Ha impactado a generaciones de jóvenes científicos. A través de su esfuerzo incansable, demostró el valor de la exploración científica. Y nunca escatima en compartir su experiencia, motivando a los jóvenes a unirse a este desafiante camino. La ciencia no es solo hacer experimentos, dice Veri, es enfrentarse valientemente a lo desconocido, no temer al fracaso y mantener la curiosidad por todo lo que no sabemos. Esta actitud frente al fracaso es la mayor lección que Veri deja a las generaciones futuras. Mira, cuando comenzó el proyecto LIGO, casi nadie creía en él. Muchos pensaban que intentar detectar ondas gravitacionales era una locura. Están desperdiciando dinero. Fue una de las muchas preguntas que recibió él y su equipo. Pero Veri nunca prestó atención a esas voces. Su respuesta siempre fue simple: mientras tengamos fe, encontraremos la respuesta. Esa persistencia tocó a muchos jóvenes físicos. Vieron cómo Veri convirtió su sueño en realidad paso a paso. En conferencias científicas y otros eventos, Veri siempre enfatiza la importancia de alentar a los estudiantes y jóvenes científicos. Sabe que la próxima generación tiene la responsabilidad de impulsar el avance de la humanidad. Futuros físicos a menudo dice: su trabajo puede que no sea tan ruidoso como el mío, pero su contribución será lo más importante. Siempre lo dice con una sonrisa. Aunque no ganen el Nobel, hagan algo divertido, algo que haga reír y pensar. El sentido del humor de Veri es la clave para conectar con la nueva generación de científicos. No es el tipo de gran académico frío y distante, es un mentor que, con humor y una actitud relajada, guía a los jóvenes en el camino de la ciencia. No es solo un pionero en la ciencia, también es amigo de los jóvenes. Veri frecuentemente interactúa con ellos en redes sociales, compartiendo sus hallazgos y anécdotas científicas divertidas. Incentiva a los estudiantes a desafiar las convenciones científicas. Si siempre permanecen en su zona de confort, nunca harán avances. Atrévanse a innovar, a arriesgarse, solo así avanzará la ciencia. Debido a este enfoque,
muchos jóvenes científicos se sienten inspirados. Aprenden no solo la ética del trabajo científico, sino también cómo enfrentar los desafíos, no temer al fracaso y mantenerse fieles a sus ideales. A través de la historia de Berry, los científicos más jóvenes comprenden que la ciencia no siempre es un camino fácil. Está llena de desafíos, fracasos y, a veces, experimentos fallidos. Pero es precisamente en esos momentos que la ciencia de hoy se construye. La historia de Berry también nos enseña que el futuro de la ciencia pertenece a aquellos que están dispuestos a poner su esfuerzo. Sin importar su origen o los obstáculos, si uno persiste, tarde o temprano llega el momento que le corresponde. No estamos en esto por los premios, estamos aquí para ver la verdad, es una de las frases que Berry repite a menudo. Su humildad emociona, pero lo que realmente inspira es su tenacidad. Berry sí, con su vida, demuestra que la ciencia es una búsqueda audaz, llena de posibilidades infinitas. El futuro de la ciencia será de aquellos que, como él, no temen a las dificultades y mantienen su curiosidad viva. El impacto de Berry perdurará como sus propios experimentos, cruzando el tiempo y motivando a generaciones de científicos a explorar los territorios desconocidos del universo. Quizá Berry si nunca pensó que su nombre estaría ligado a palabras como agujero negro, ondas gravitacionales y premio Nobel. Si pudiera escuchar eso, probablemente sonreiría y diría, agujero negro. Solo quería saber hasta dónde podía llegar el láser. Sí, la historia de Berry nunca siguió un guión convencional. De ser un físico común, pasó a ser pionero en la detección de ondas gravitacionales, y sus logros superaron todas las expectativas. Comenzó en un pequeño pueblo, impulsado por su pasión por la ciencia y una determinación inquebrantable, hasta conectar su nombre con los misteriosos agujeros negros y las profundidades del universo. Berry solía decir, no vine a cambiar el mundo, solo quería resolver un problema y ver qué podía aprender de él. ¿Y el resultado? No solo resolvió un problema, sino que abrió la puerta a un nuevo mundo en el cosmos para toda la humanidad. El 14 de septiembre de 2015, LIGO logró su primera detección de ondas gravitacionales. En ese momento, los corazones de los físicos se aceleraron, y Berry y su equipo se erigieron en la cima de la historia científica. Pero este logro no es solo de Berry. Es de todos los científicos que trabajaron en silencio, de todos los valientes que se atrevieron a desafiar lo desconocido. Si alguna vez viste a Berry en el podio, notarás que no se parecía al típico héroe científico. No hubo discursos elegantes ni grandes gestos dramáticos. Solo un hombre común, sonriendo, recibiendo su merecido trofeo. Y ese trofeo representa incontables noches sin dormir y persistencia tras cada fracaso. Si algún día deciden dedicarse a la ciencia, solía decir Berry a los jóvenes científicos, recuerden, el fracaso no es el final, es solo un paso más hacia la verdad. Es esa valiente búsqueda lo que hace que el nombre de Berry sí esté irremediablemente vinculado a agujeros negros, ondas gravitacionales y el premio Nobel. Nos mostró otra cara del universo y nos recordó que el futuro de la ciencia tiene posibilidades infinitas. Y ahora, queridos espectadores, ¿quién será el siguiente científico que cambiará el mundo? Tal vez tú. Quizá, después de ver este vídeo, sentirás una nueva curiosidad por el universo o decidirás hacer algo que transforme al mundo. ¿Quién sabe? Tal vez estás justo al inicio de tu propia leyenda. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.